Durante décadas hemos escuchado que algunos municipios del estado de Coahuila y algunos más del estado de Durango deberían unirse y conformar el estado número 33, la entidad federativa número 33 en nuestro país, ¿no? Así Que es, sería el Gregorio. estado de La Laguna. Me da mucho gusto platicar con el presidente del movimiento ELLA, que es el estado de La Laguna, Pedro Luis Martín Bringas. Qué gusto saludarte, Pedro Luis. El gusto es mío, Gregorio. Me da mucho gusto que me recibas aquí en este lugar que tiene tanto auditorio. Pues aquí estamos atentos a lo que se ha venido platicando allá en el estado de Coahuila y en el estado de Durango en torno a esta propuesta. Bueno, es un movimiento que ha recobrado fuerza. Yo recuerdo, desde que tengo uso de la razón, que siempre se ha hablado, ¿no?, del estado de La Laguna, pero bueno, sigue siendo algo que queda en un proyecto, que queda en la mente de algunos de los habitantes de aquella región. Fíjate que sí, Gregorio, yo, como dices correctamente, desde que tengo memoria, recuerdo el estado de La Laguna como un comentario. Sin embargo, ahora es una realidad. Es algo que dejó de ser un sueño, dejó de ser un mito. Yo recuerdo hace 20 años, le pedimos al presidente Salinas que nos hiciera el favor de ayudarnos a conformar el estado, porque ya nos sentíamos abandonados por las autoridades, y él creó el Plan Nueva Laguna, que funcionó a medias y luego terminó siendo nada. Y a partir de un año más o menos, se empezó a levantar un movimiento muy importante, un movimiento transformador y un movimiento diferente al que se había oído. Porque este es un movimiento que ha sacudido conciencias, Gregorio. Ya dejó de ser una idea que se le ocurrió a una persona, sino es algo que todo el mundo trae en la sangre. Todos los laguneros, absolutamente todos los laguneros, están sufriendo el problema de la laguna. Decía alguien que por qué esto no se daba en otras entidades, ¿sí? ¿Por qué en la laguna sí? Porque en la laguna está pasando una cosa. El problema más grave de México, ¿cuál es ahorita? La inseguridad. Pues es el menor problema de la laguna. El menor problema. O sea, tienen muchos otros problemas independientemente de la inseguridad. Exactamente. O sea, la inseguridad es un problema muy grave. No se puede soslayar. Pero es el menor problema. O sea, la laguna es un barco que trae el ancla abajo, se está hundiendo y mientras más se estira, más se va para abajo, ¿sí? Y además nos dijeron, pónganse los flotadores, y nos los hemos puesto los flotadores, y resulta que tienen arena, y en lugar de flotar nos hundimos. ¿Y a qué se debe esto? O sea, son motivaciones geográficas, motivaciones productivas. ¿Por qué la idea de, separar algunos municipios de Coahuila? Entiendo que son 6 municipios de Coahuila los que se separarían, 14 municipios de Durango y unirlos como un nuevo estado. Así es. ¿Verdad? Como una nueva entidad. Pero ¿cuál sería la motivación? La motivación te explico fácilmente. Imagínate si Torreón hubiera sido la capital de Coahuila y Gómez Palacio la capital de Durango. Pues sería la zona más productiva del país, sin duda. Estamos a 260 kilómetros de la capital de Saltillo, de Coahuila, y a 240 de la capital de Durango. Entonces, desde hace 30 años el parteaguas fue Flores Tapia. La laguna se olvidó para los gobernantes. O sea, los 80 estamos hablando, ¿no? Sí. La época de López Portillo. De ¿no? López Portillo, exactamente. Exactamente, ¿no? Sí, cuando el problema de Flores Tapia con López Portillo. Nosotros aportamos el 75% de los ingresos de la laguna. Estoy seguro que ahorita es un problema de orgullo de los gobernadores. Si yo fuera gobernador, yo dejaba ir a la laguna porque ya no le significa, o sea, Torreón no le significa a Saltillo o a Coahuila lo que le significaba antes. Torreón yo creo que es un lastre. Digo, nosotros, el estado de la laguna tendría aproximadamente 20,000 millones de pesos de recursos federales. Pues ¿dónde están? Si ni siquiera la puerta de la entrada de Torreón se ha terminado hace 2 años. O sea, los tienen rezagados, dices. No se manda un centavo. Hay un hospital general que tiene 2 años y tiene 2 años diciendo que ya se terminó y está sin terminar. Y situación similar con Gómez Palacio, con Lerdo, ¿no? No, ellos pobres están en peores circunstancias. Y te platicaba hace rato, este movimiento, que es un movimiento integrador, no es un separatista. Y que no es político también. Que no es político, ni es empresarial, ni tiene ninguna organización, ni es ningún partido, y que todos los que estamos allá adentro, ninguno, te lo digo a los ojos, ninguno va a ser funcionario público. Y que cualquier funcionario público que se atreva a hacer cuando sea el estado de la laguna,
pues más vale que tenga vocación de servir, porque va a haber una ley de plebiscito por la revocación de mandato. Vamos a hipotecar su patrimonio para que después no andamos persiguiendo funcionarios públicos indecentes. Y el señor va a tener que cumplir con las normas establecidas en los reglamentos municipales o en las leyes del Estado. Nosotros estamos ahorita juntando firmas, pero a la vez estamos tenemos un equipo colegiado de abogados y ex jueces que estamos integrando las jurisprudencias en los códigos. ¿Para qué? Para que tengamos un código penal ejemplo, un código civil ejemplo, un código familiar ejemplo, para que no tengamos que recurrir a jurisprudencia, sino que esté establecido en los códigos la ley. Porque ahorita hay muchas leyes en México que están hechas para que no se cumplan. Y hay leyes para los ricos. Una ley donde la caución, que es la fianza, si el tipo que no tiene dinero, pues se va a la cárcel. Y si es inocente, después de su juicio, ya purgó una pena. ¿Por qué no le ponemos un brazalete al señor en lugar de ponerle una caución de un dinero que no tiene para pagar? Oye, pues a lo mejor lo que quieren hacer es un país independiente, no un estado independiente, Pedro No, Luis. queremos ser un estado ejemplo para que detone todo el país, porque no sé, ya Pues debemos... sí, es la idea, eso sería lo idóneo, ¿no? Gregorio, yo creo que necesitamos cambiar a México. Si no cambiamos a México, en 10 años, la película que vemos ahorita allá en Medio Oriente la vamos a ver aquí. O sea, a México le urge transformarse. Pues sí. Le urge que nosotros, los que tenemos la responsabilidad y los que tenemos las posibilidades y los recursos, no económicos, los que de educación, los que tuvieron la oportunidad de ir a una escuela no de gobierno, donde un tipo, que ahorita lo estamos viendo, ahí están los maestros de la educación, que le ponen democráticamente de la educación con S en el Zócalo. Pues ese que le va a enseñar a los pobres niños, ¿verdad? Necesitamos que en las escuelas haya gente que verdaderamente no eduque, porque la educación es una doctrina, que enseñe, porque enseñar es diferente que educar. Y nosotros tenemos que enseñar en las escuelas, no tenemos que educar a los alumnos. Los alumnos se educan en la casa. Los padres son los que les dan a los hijos esa voluntad, esa que traemos de origen, que nuestros padres nos estimulan a ser mejores. Yo creo que el Estado de La Laguna va a ser un detonante para los demás estados del país. ¿Qué posibilidades, vamos a decir, reales? Porque si esto lo hemos escuchado durante décadas, si hubo un buen intento allá en la época de Salinas, si se hablaba de este tema cuando era gobernador Flores Tapia y López Portillo era presidente, hoy, año 2013, con un nuevo presidente, con un gobernador en Coahuila que lleva apenas un año también de gestión, ¿qué posibilidades reales tenemos ahí, Pedro Luis? Va a cumplir 2 años y ya ahora sí se acaba... La luna de miel. La luna de miel, no puede venir el interinato. Digo, no, estar muy contento con la propuesta, con la fuerza que está tomando este movimiento. Pues mira, yo si fuera gobernador, yo sí estaría contento y yo me iría al estadio y haría un evento donde les diría a todos los laguneros que estaba de acuerdo con ellos, si somos 250,000 apenas los que estamos firmando y tenemos 3 meses y es más del doble de los que votaron por los 2 candidatos del PAN y del PRI, porque juntaron 100,000. Pero ¿qué tan factible es que esto se dé? Es decir, independientemente de las firmas decías, no es requisito, pero bueno, es una muestra de que la gente quiere conformar ese estado de la laguna. Bueno, la factibilidad es total, porque nosotros no vemos ya como un... ¿Como un hecho? Lo vemos como un hecho absolutamente, porque no creo que el presidente de la República le vaya a decir a 500,000 personas que no está de acuerdo con ellas, primero. Segundo, yo como presidente de la República me gustaría salir en el libro de texto, donde formé el Estado 33 de la República Mexicana. Pues, ¿te acuerdas que cuando estábamos estudiando eran 30 estados, 2 territorios y un distrito federal? Y ahora somos 32 estados, un distrito federal. Entonces, yo creo que es muy importante que veamos la realidad. La Constitución lo establece. Los laguneros lo quieren. Pues hay que cumplir con la ley. Serían entonces 20 municipios. 20 municipios, 14 de Durango y 6 de 6 Coahuila. de Coahuila, donde la concentración de habitantes es más en Coahuila que en Durango, y donde en el pueblo más alejado, 2 horas 45 minutos de la zona metropolitana, que es Torreón, Gómez Lerdo y Matamoros, a 2 horas 45 minutos, hay 700 votos, 700 firmas ya de ese pueblo.
ahí nos damos cuenta, 66,000 metros cuadrados de superficie tendría. El número 13. 1,660,000 personas que estarían habitando estos 20 municipios o este nuevo estado. Así es, donde 500,000 personas significan pues un porcentaje muy importante Casi de la la tercera población, parte. porque es más que los mayores de edad que votan y que están dispuestos a tomar decisiones. ¿Prevén algún marco, vamos a decir, de tiempos para que se dé esta resolución? Sí, estimamos que en 3 o 4 meses más terminemos con la recopilación de firmas, Bien. acudir con el presidente de la República, que es un requisito. Sabemos que vivimos en México y donde el presidente opina es lo que se da, ¿verdad? Pero nosotros queremos cumplir con la ley. Bien. Y la ley es que el presidente de la República nos dé su opinión, pasar al Congreso para que nos dé la aprobación. Nosotros, cuando el Congreso nos apruebe, ellos piden la opinión de los congresos de los estados, de lo cual estamos seguros que Durango y Coahuila no van a estar de acuerdo. Pero Nuevo León sí, porque tenemos muchos simpatizantes. Pero no es un conflicto, pues, o sea, es una propuesta Exactamente. pacífica y es en los mejores términos. Sí, no somos Morena, somos ella. Aunque sea femenino, somos muy Pero es diferentes. ella por el Estado de la Laguna, son El las Estado iniciales, de la ¿no? Laguna, y es un movimiento pacífico, lo dijiste claramente. No tenemos enemigos, ni políticos, ni de ningún tipo. Bien. No hacemos manifestaciones, ni vamos a hacer. Lo único que tenemos es el poder de la gente, del mandato. O sea, en México hay mandante y mandatario. El mandante somos nosotros y ellos son los mandatarios. Ellos tienen que cumplir lo que nosotros mandamos. Pero Luis, gracias por venirnos a platicar esta iniciativa. Al contrario, Goyo, es un placer, y muchas gracias por recibirme. Gracias, pero Luis Martín Bringas, quien es presidente del movimiento Ella. Continuamos, vamos directamente a la información deportiva, pues ya terminó el primer tiempo, hablando de buenos resultados de nuestro país, ¿verdad? A ver cómo vamos, Ernesto Herrera, adelante.